Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de su Coordinación Nacional de Difusión y su Fonoteca, les damos la más cordial de las bienvenidas a esto que es el cuarto día de actividades del 11º Foro Internacional de Música Tradicional. Es el último día, todo lo que inicia tiene que concluir, y aunque es muy temprano para despedirnos, nunca es tarde para darles las gracias por su asistencia durante estos 4 días y esperamos que nos acompañen durante todas las actividades que se tendrán en esta jornada, que además será muy interesante. Y bueno, sin más, y para ir pues llevando los tiempos ajustados en todas estas actividades, sobre todo en relación a la presentación de los ponentes, pues ¿qué les parece si iniciamos ya estas presentaciones? Tenemos ya con nosotros al compañero Abraham Cahuatzin Cueteconzi. Él es licenciado en Historia y maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Jurídica Política por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente se desempeña como docente en el Colegio de Bachilleres número 12 en Santa Cruz, Tlaxcala, y él ha participado en diversos eventos académicos sobre historia, sociología y antropología como ponente y conferencista. De sus investigaciones publicadas podemos mencionar Catrines de Santa Cruz, Tlaxcala, Tradición que mueve los sentidos, realizada con el apoyo del programa PACMIC de Conaculta, y Símbolos de fertilidad y de guerra en el Carnaval Tlaxcalteca de la región Contla-Amajac, Santa Cruz, una interpretación de permanencia y cambio desde la larga duración, que será publicado próximamente. Y la ponencia que hoy nos viene a presentar se titula Religiosidad popular de larga duración en el Carnaval Tlaxcalteca de la región Contla-Amajac, Santa Cruz, Tlaxcala. Abraham, bienvenido. Adelante. Sí, gracias. Bueno, lo que les traigo a continuación son una serie de conclusiones acerca de la investigación que empecé a realizar hace aproximadamente unos 5 años. El Carnaval de Tlaxcala actualmente se retoma como un elemento por parte del gobierno estatal para captar turismo. Sin embargo, se ha hecho muy poca investigación acerca de este fenómeno. De hecho, la primera investigación que como tal mantiene un enfoque plenamente científico se realizó hace aproximadamente unos 6, 7 años y se publicó en un libro que se le conoce como La danza de la culebra, que fue realizado por Fernando Serrano, que incluso años anteriores ha estado presente en este foro presentando sus conclusiones. Sin embargo, la investigación solamente está realizada para explicar la simbología de la vestimenta y de la danza de una región en específico de Tlaxcala, que es conocida como la región sur. Las camadas ahí, la camada es el nombre que se le da al grupo de danzantes de huehues o de huehueretes en carnaval, corresponde al de charros. Entonces decidí que tendría que analizarse otra región también de Tlaxcala que corresponde a la integración de 3 municipios, en este caso San Bernardino Contla de Juan Cuamatzi, San Bernabé Amajá de Guerrero y Santa Cruz Tlaxcala. Lo interesante de estas comunidades es que se localizan enclavadas las faldas de la montaña Maclacuelle, o también conocida como Malincho Malinche. Lo importante de esta región, cabe recalcar, es que ha sido estudiado ya en años pasados por otro tipo de investigadores, comenzando por Hugo Nutini, quien al hacer su investigación para el caso del municipio de San Bernardino Contla de Juan Cuamatzi descubrió que muchas de las formas de organización social corresponden tal cual a las que existían al menos en el último periodo de la época del periodo posclásico, también por algunos conocido como posclásico tardío, y que de manera extraordinaria a través de todas las coyunturas ha mantenido las estructuras de integración social, mayordomías, instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones familiares, etcétera. David Robichaud también ha trabajado a esta población e incluso mencionó que el modelo de integración familiar de San Bernardino Contla corresponde a un modelo propiamente de la época prehispánica y lo denominó como modelo familiar mesoamericano, engarzando directamente el modelo, la forma de integración de la época prehispánica del posclásico tardío hasta el presente. Entonces es interesante porque esta región
decidí llamar la región para integrar estos 3 municipios como región Contla, Majat, Santa Cruz. Mantienen ciertos elementos muy tradicionales que se diferencian incluso del resto de los que existen en el estado de Tlaxcala. Curiosamente, alguna de estas formas de integración la podemos encontrar en algunas zonas del norte de México, del sur de México y Centroamérica, en poblaciones de Chiapas, Honduras, Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante porque en el carnaval también se mantienen ciertos elementos que le dan identidad a estas poblaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, el problema que enfrenta esta región respecto a su carnaval, para comenzar así a grosso modo, es que tiene que ver con la situación del significado de la misma danza y de la misma vestimenta. Y es el hecho de que es un problema muy similar a lo que ocurre en otros carnavales de México y de Centroamérica, que se consideran una burla a europeos. Entonces es interesante porque este argumento como que se repite una y otra vez. Desgraciadamente este argumento ha hecho mello en la cultura tlaxcalteca, sobre todo también en la cultura de esta región que he estudiado, porque los ha llevado a que abandonen ciertas prácticas que generaban cohesión, identidad y valores a la comunidad, al grado de decir que en carnaval se vale de todo por el hecho de que su origen de la misma danza es una burla a europeos. Tan es así que se dice que el carnaval de esta región nace a partir de mofarse de europeos que llegaron a sentarse en Tlaxcala durante el siglo XIX. Ahora, lo importante de este argumento es que es defendido por el gobierno estatal. Sin embargo, al hacer el estudio, este argumento al parecer apareció entre la década de los 40 y los 50. Algo importante que recalcar es que Tlaxcala, desde la época colonial, fue una república de indios, una región especial dentro del virreinato de la Nueva España, la cual prohibió tajantemente el asentamiento de españoles en dicho territorio. Lo hicieron. De hecho, fueron algunos españoles hacendados los que se asentaron en el territorio, pero les costó muchísimo asentarse y fue en una proporción muy pequeña. Durante el siglo XIX, de hecho, hubo asentamientos extranjeros muy mínimos. Tan es así que solamente llegaban industriales o ingenieros por determinadas temporadas de años o incluso de meses y retiraban. Entonces no dejaron como tal su marca cultural. Sin embargo, es interesante porque apareció un argumento que dice que es una burla de los indígenas hacia los industriales y hacendados europeos. Lo interesante es que, como les digo, no hubo tal presencia. El argumento probablemente, según Fernando Serrano, tiene que ver a lo mejor con una situación de evidenciar una legitimidad por parte del régimen oficial de la década de los 30, 40, 50, ya que durante cada carnaval, no solamente esto ocurre, como les digo, en Tlaxcala, también lo podemos encontrar en el caso de las mascaritas en Oaxaca, en el caso del carnaval de Tenosique en Tabasco, y entre otros más, en las comparsas en el Estado de México, en la cual se trata de establecer que los beneficiados durante el régimen porfirista, de algún modo, presionaron y humillaron bastante a la población indígena. Entonces yo creo que era una manera muy idónea de estar recordando a la población constantemente sobre los beneficios del régimen emanado de la Revolución Mexicana, o al menos lo que pretendía dar a conocer. Bueno, para entrar de lleno ya a la investigación y a modo de conclusión, traigo 4 evidencias, que son entrevistas que realicé a gente mayor de 60 años de la región. Es interesante porque cuando los empiezo a entrevistar, me dan sus argumentos bastante complejos y bastante claros de por qué se realiza la danza de carnaval en esta región del estado de Tlaxcala. Y lo importante es que tienen un trasfondo fuertemente desde el punto de vista religioso, y eso implica que lo acompaña una serie de manifestaciones religiosas.
Por ejemplo, el señor Bartolomé Bautista Xicotenca, el oriundo de Santa Cruz, Tlaxcala, me comentó en su entrevista lo siguiente: es el contracarnaval del Viernes del Señor, que lo anduvieron buscando y lo agarraron preso. El Señor lo perseguían y lo persiguieron. Unos se vestían de rojos, de blanco y de todos los colores. Lo perseguían al Señor. Esa es la herencia que se hizo del Señor Jesucristo, que anduvo en la madre tierra y luego ya se terminó. Lo agarraron al Señor y lo crucificaron. Ahora, lo interesante es que esta persecución de Niño Dios por parte de los judíos se repite en diferentes danzas tradicionales, tanto de carnaval como de la época de Semana Santa, el caso de los coras en el Gran Nayar. Otro extracto de otra entrevista de don Raimundo Montiel, originario igual de Santa Cruz, Tlaxcala, me dijo lo siguiente: estas danzas se realizan por la situación del perseguimiento a Jesús. Esto no es de acá, esto viene desde por allá donde es Jesús. Empezaron a perseguir a Cristo, lo persiguieron desde entonces, por eso se hace el carnaval. Carlestonenda significa que el diablo antes que Jesús. Vamos a perseguir hasta llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues acabar con el Señor. Cuando yo trato de analizar, tengo más entrevistas, más evidencias de este tipo, trato de darle una interpretación. Sin embargo, la interpretación que le doy en un primer momento no me lleva en realidad a nada. Entonces se me ocurrió utilizar una teoría histórica que es la larga duración de Fernand Braudel, y es cuando empieza a tener sentido estas palabras, y cuando lo empalmo a la vestimenta, para eso utilicé la iconología de Erwin Pacnowski, me ayuda a darle sentido. De tal manera que si lo trato de interpretar en función del siglo XX, no tiene sentido la vestimenta ni estos argumentos. Si lo trato de interpretar en el siglo XIX, tampoco. Entonces me voy más para atrás y me voy a la época colonial. Y eso me lleva a irme a los primeros años de la evangelización cristiana en México. Y es cuando empieza a tomar sentido los símbolos de la vestimenta, como se los voy a mostrar más adelante, al igual que cada una de estas palabras, porque estas palabras es el reflejo de la historia oral que se ha pasado de generación en generación y que en los últimos años se ha olvidado o casi se olvida. Entonces es algo que he estado rescatando de la gente mayor. Lo interesante de todo esto es que en el periodo de la evangelización se generan sincretismos, y el sincretismo de Cristo respecto a un elemento prehispánico es el arquetipo de Quetzalcóatl, o como John Abroad algún momento lo llamó como Tolán Quetzalcóatl. Es decir, es un arquetipo que sintetiza una serie de valores que se asemeja mucho al de Cristo. Además, cuando se analizan los mitos y leyendas en torno a este dios prehispánico Quetzalcóatl, pues son muy similares en realidad a los de Cristo. Hablamos de un dios prehispánico que para dar origen al hombre tiene que sacrificarse, morir, resucitar e ir al inframundo. Ir por los huesos, tiene que volver a resucitar. Para darle vida tiene que sangrar su pene sobre esos huesos, vuelve a morir, resucita. El ser humano ahora tiene vida, pero no tiene alimento, tiene que volver a sacrificarse, convertirse en una hormiga, ir de nuevo al Mictlán, sacar la semilla del maíz y ponérsela en la boca del ser humano. Nuevamente, este Dios se da cuenta que los seres humanos les falta la capacidad de reflexión y pensamiento, entonces les enseña la alta cultura, les enseña a ser civilizados. Curiosamente, de repente este Dios deja su estatus divino para encontrarlo en los mitos y leyendas como un ser humano que gobierna una ciudad mítica llamada Tolán. Se parece mucho al arquetipo de Cristo en este sentido. Entonces, para los indígenas, de hecho, no fue muy difícil sincretizar estos elementos. De ahí que cuando analizo los argumentos de que el carnaval es la persecución del niño Dios por parte de los judíos, entonces en ese sentido empiezo a integrar la relación de Jesucristo con Quetzalcóatl, y en este sentido los argumentos son sincréticos. Realmente Jesús es de algún modo Quetzalcóatl. Ahora, lo interesante de Quetzalcóatl, Florescano ya nos dice que en el epiclásico llegó incluso a ser ya una deidad monoteísta, al grado de que sintetizó todos los elementos que contienen valores universales en su figura, de tal manera que llegó un momento en que literalmente era el Dios de absolutamente todo lo bueno que tenía que ver con el ser humano.
Por citar algunos elementos, Quetzalcóatl era también el dios del orden, el que da origen al tiempo. Recordemos la leyenda de los soles, cuando tiene que sacrificarse para que exista el movimiento, es el dios del viento, aquel que sopla para que se muevan las nubes, también para que ocurra la temporalidad. También es considerado como el dios de la fertilidad. ¿Por qué? Porque es el que a través de su soplo divino como Ejecatl manda las nubes para que posteriormente lluevan sobre la tierra, lo fertilice. En ese sentido también es considerado como dios del maíz, también es considerado como dios del tiempo y la sabiduría. Por ejemplo, en Tlaxcala, una de las zonas arqueológicas más importantes, Cacaxtla, la gente lo llamaba así porque dicen ellos que significa donde se muere la lluvia o donde va a morir la lluvia. No tenía sentido hasta hace poco que lo traté de entender. Precisamente hay unos murales que reflejan cómo los guerreros jaguar masacran a los guerreros águilas. Es decir, se repite el mito porque uno de los símbolos de Tezcatlipoca precisamente es el jaguar, que mata a Quetzalcóatl, uno de sus símbolos es el águila, y precisamente de su sangre, de manera metafórica, cae al suelo para fertilizar la tierra y que de ahí crezcan los cultivos. Y el principal cultivo precisamente es el maíz, como se ha remarcado yo creo que a lo largo de este foro en las anteriores ponencias. Entonces, es interesante porque el carnaval de algún modo se realiza en este proceso que coincide con el inicio de la labranza de la tierra y la siembra de la semilla del maíz. La segunda evidencia, vestimenta mestiza con símbolos de fertilidad prehispánica y religiosidad popular. Como les digo, cuando analizo la vestimenta desde la óptica actual no tiene sentido. Entonces utilizo los constructos teóricos de la larga duración y de la iconología de Pavlovsky y lo llevo a través del tiempo y es cuando me empieza a arrojar una serie de resultados bastante lógicos. Me dice así otra persona que entrevisté, llevaba el capitán, el primero el capitán, segundo, tercer, cuarto y quinto, los 5. Llegando a la Santa Iglesia llevaban una cera, allá rezábamos en el interior del templo, llevábamos un señor de edad, vestía todo blanco y con su bastoncito dirigía, con eso, con la Virgencita, rogando a Diosito lindo, todos van rezando, rogando a Diosito lindo, todos los huehueretes. Ahora, es importante remarcar que el número 5 es muy importante en la organización de las camadas hace 30, 40 años. La actual situación económica ha llevado que los que se encargan de organizar el carnaval aumente de 5 hasta 30, pero es simbólico este número, el 5. Todavía encontré hace 4 o 5 años en una comunidad de Contla llamado San José Aztacla, que precisamente los que organizaban los grupos de carnaval llamados, como les digo, camadas, nomás eran 5. Y ya no pudieron mantener tal organización porque la presión económica es terrible. Entonces tuvieron que meter más y más componentes, es la forma que llaman a los que aportan dinero, y reciben curiosamente un título militar que es el de capitán, así se les conoce. Entonces el 5 claramente refleja un quincunce, es decir, esta situación del axis mundo. Es importante también porque la persona que habla de este anciano que los guía con su bastón, cuando yo entrevisto a otros me dicen que ese bastón lo tienen que ir azotando al entrar a la iglesia y todos los danzantes lo siguen y él es el que dirige las oraciones. Ya se ha perdido eso. Entonces él también, como era el más anciano de la camada, es el que enseñaba a danzar al resto de los danzantes, es el que mantenía la disciplina, es el que decía que se hacía, que no se hacía. No era el encargado de la camada, era como la autoridad moral de la camada. Aquí tenemos la imagen precisamente de un fiscal. En este caso es un fiscal de la comunidad de Contla de Juan Comatzi. Si se dan cuenta, porta un sombrero, una vestimenta blanca, un ceñidor rojo, la cruz de fiscal con un montón de tiras de colores que está relacionado con el arco iris. Algunos dicen que representa también la lluvia. El sombrero en el centro precisamente tiene un espejo a modo de estrella. Mi teoría es que es un símbolo marino que representa Quetzalcóatl, un caracol cortado. Estos fiscales corresponden a la población de Amajá de Guerrero. Este ritual se lleva a cabo el martes de carnaval. Para dar origen al carnaval tienen que entrar a la iglesia de dicha población para que el agua bendita
como tal, sea rozada por el fiscal de la comunidad a los fiscales de carnaval. Y entonces con eso se da origen al permiso para que puedan bailar. Bien. Ok, en la siguiente imagen lo que tenemos de este lado corresponde a la bendición de las varas de fiscal de carnaval en el interior de la iglesia de Amajá de Guerrero. Del otro lado tenemos un fiscal de Contla. Algo interesante es portar la cruz con bastantes colores. Ya Motolinia dice que los indígenas, para traer la lluvia, los sacerdotes plantaban en los templos sartales de víbora. Es metafórico esto. Se refiere a varas que les enrollaban diferentes colores que representaba una víbora. La parte de arriba era la cola y la parte de abajo representaba la boca de la serpiente con su lengua bífida tocando plenamente el suelo. Un símbolo de la unión entre lo divino y lo mundano. Esta es otra imagen de la comunidad de Amajá, en la cual posterior a la bendición de las varas se procede ya a danzar en las calles de la comunidad. Bueno, es interesante esta imagen, como les digo, religiosidad popular, porque es un fiscal de una comunidad de Contla que se llama Tlacatecpa. Ahora, cuando yo les pregunto por qué cargan un guajolote, y me dicen, es que porque los abuelos así lo han hecho. Entonces los danzantes van bailando, pero se va cargando un guajolote. El guajolote como tal puede ser una representación de la fertilidad, es decir, un símbolo quizás del águila que por carecer del animal se representa en el guajolote. Bueno, lo que tenemos acá es que los danzantes de carnaval de ambas regiones empiezan con un recorrido en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana, después se reúnen en las principales iglesias de las comunidades y después de ahí ya se comienza a bailar hasta caer la noche. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, el desfile de carnaval de Contla. Se lleva a modo de ofrenda un ramo floral y una cera. En el caso de Contla, el desfile no concluye en el centro o parque de la comunidad, sino concluye al pie de la imagen conocida como el Jesús del convento. En este sentido se mantienen toda esa serie de elementos rituales religiosos que permean la danza de carnaval, lo cual alude que es una manifestación cultural de religiosidad popular, que no nace en el siglo XIX, no nace propiamente en la parte alta de la colonia, sino a principios de la colonia, y probablemente entonces son elementos heredados de alguna tradición para obtener algún bien para la comunidad, que en este caso es la lluvia, y que de algún modo se sincretiza con el pensamiento cristiano. Y esto es lo que manifiesta el carnaval de esta región, un sincretismo de pensamiento tanto cristiano como prehispánico, que de manera milagrosa se ha mantenido hasta el día de hoy, pero cada día más desgastado por los embates de un pensamiento posmodernista y una política cultural que trata de no ver todas estas evidencias y crear un marco en el cual se les enseña a las nuevas generaciones el simbolismo del carnaval de Tlaxcala y propiamente de esta región de Tlaxcala. Pues el tiempo me ha comido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Abraham. Te pediría si pudieras pasar a la salita y a todos ustedes empezar a elaborar sus preguntas a los ponentes. Por ahí les van a pasar una papeleta, si no, les solicitaría por ahí en un papelito para que me las hicieran llegar, ir ordenándolas y así darle continuidad a esta parte de los trabajos. Vamos a pasar entonces a la sala para las preguntas. Les comento por ahí, está la… ¿Qué pasó? A ver, permíteme un segundo. Sigue Gabriela y Raquel, la sesión de preguntas es después porque lo van a hacer. Muchas gracias. Por ahí si tienen sus preguntas, se las pasarían a los compañeros que traen gafetes como estos
para que me las pudieran hacer llegar. Tenemos dos aquí, dice de una alumna de etnocoreología para Abraham. ¿Qué significado tiene el uso de la sombrilla? Bueno, ya no me dio tiempo a pasar diapositivas, pero fuera del fiscal, el resto de los danzantes se viste con una levita. No es el traje original. De hecho, el traje original es uno más antiguo que le llaman de Apache. Cuando yo entrevisté a la gente mayor, le preguntaba sobre la sombrilla y me decían, en su perspectiva de edad, encontré gente nonagenaria y probablemente centenaria porque ni siquiera estaban registrados, no tenían su nombre en el registro civil. Entonces me decían, eso es muy nuevo. Oye, ¿y cuándo apareció eso en su concepto de nuevo? Pues no sé, en la década de los 50, 60. Y yo empecé a hacer las entrevistas en el año 2012, 2013. Entonces, yo creo que hay elementos que la gente, en el caso del carnaval de la región Concla, Santa Cruz, ha incorporado para hacerla más vistosa. O sea, son elementos que en realidad no tienen un simbolismo de larga duración, sino es muy novedoso, es muy actual y pues como tal en realidad no refleja ningún simbolismo más que el hecho de verse más vistosos. Muchas gracias, Abraham. Y para ti, no es una pregunta, realmente es un comentario. Dice de parte de Citlali, la UAP, dice felicitarlo por el trabajo de investigación realizado en las mencionadas regiones de Tlaxcala, permitiendo abrir la propuesta de estudio desde la perspectiva de sincretismos de elementos presentes en las comunidades y no solo desde la propuesta cultural del gobierno, para comprender la función que tiene el carnaval en el estado de Tlaxcala, que si bien es un estado pequeño, abarca una variedad de estilos, formas y estructuras de realizarlo. Pues ahí está el comentario para ti. ¿Alguien más por ahí? Sí, a ver. Bueno, viene por acá. Ahí Lupita, había otra pregunta. Por aquí también tenemos otras. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Pues sí son. Ok, ahorita rápidamente les damos lectura. Para Alberto, ¿qué son los nahuales para los choles? Ahí, si quieres, ahí tienes otro micrófono. Bueno, sí. Bueno, los nahuales siguen siendo como pues es como tu otro yo a la vez, pero bueno, ahorita se han hecho ya más estudios acerca del nahualismo. Exactamente hace poco acaba de publicar el Instituto Nacional de Antropología, junto con la Coordinación de Antropología, sobre cuestiones del chamanismo y cuestiones del nahualismo. Pues el nahualismo sería pues como tu otro yo, tu animal interior, pues puede ser un jaguar, hasta puede ser un lobo, o sea, puede ser cualquier tipo, pero según tengo entendido que es como pues sí, como tu compañero, porque literalmente para los choles el nahual es como un animal que tú naces con él, pero muchos pues no lo encuentran. Por lo regular, los que tienen nahuales poderosos son los que se dedican a la brujería o a la curación, y que pues para los choles uno de los principales nahuales o fuertes nahuales es el famoso Rayo, porque Rayo corta todas las maldades, pero a la vez también pues puede matar, ¿no? Pues esos serían como el nahualismo, y pues significa como la palabra Hui, ¿no? Guay, o el Guayep o Guay, que significa como el alma que sale en la noche, o como tu otro yo, ¿no? Muchas gracias. Para José Gabriel, ¿por qué considera importante validar estéticamente una danza indígena? Porque lo dije hace un momento, se considera que las manifestaciones artísticas o las manifestaciones que vienen o que emanan de los diferentes pueblos originarios, o como quieran llamárselo, porque ahorita hay una controversia ahí, se han soslayado, se manejan como material artístico de segunda mano, y porque también la cultura urbana
por ser de mayor cantidad de gente y por tener, ser dominante, soslaya mucho este tipo de manifestaciones. Creemos que es necesario que se le reconozca, no nada más a la danza de los negritos, sino en general a las danzas y las músicas que produce nuestro pueblo, que se le reconozca como verdaderas obras de arte, porque solamente se les está dando muy por encimita, como algo digno de visitar, de ver, de presenciar y punto, ¿no? De repente en los comerciales de los diferentes estados, en cuanto a que invitan a la gente a ir, pues hacen inclusive que hasta uno se sienta como Indiana Jones, ¿no? Y vaya uno a estar en contacto con los aborígenes, ¿no? Y sentirse en una cultura extraña y sentirse uno como aventurero, cuando realmente pues tenemos mucho que compartir como mexicanos, ¿no? Y creo que empezando a reconocerle la valía artística, cultural, estética, sagrada, simbólica del arte popular, pues desde esa perspectiva vamos a poder entendernos mejor como mexicanos y realmente sentirnos como una unidad, entendiendo nuestras diferencias. Muchas gracias. Bueno, ahí está el aplauso. Para Abraham, dice, también es un comentario, felicitarlo por la ponencia presentada y a la vez dejo a la luz que el gobierno invierte en la realización y o reconstrucción de danzas con el objetivo de atraer turistas. Lo mejor sería invertir en el estudio de ellas. Es un buen comentario también para ti. ¿Qué significado tiene el acompañamiento de las 3 mujeres coronadas y bien vestidas en la danza? Para Abraham, exactamente. Bueno. De manera muy breve, para irnos. Sí, de manera muy breve. Bueno, de hecho, el hecho de que bailen las mujeres en carnaval tendrá 30 años o menos. Eran hombres en realidad los que se vestían de mujeres. Platicando aquí con el arqueólogo es interesante. Ya no me dio tiempo también de explicarlo, pero antes del remate, después de que se da el agradecimiento, se va a bailar a la plaza de la comunidad. Se realizaba una simulación de una boda. Se entraba a la iglesia, se casaban y después salían todos los danzantes al atrio o al parque. Hoy se utilizan máscaras de madera. Es una pieza de muy reciente manufactura, de los 40, 50 para acá. Antes no existían. De hecho, hay evidencias fotográficas que así lo pueden demostrar. Eran las máscaras de panza de burro, de baqueta, de cuero. Se agarraban y les azotaban, como quitándoles vida. Pero las condiciones sociales cambiaron y las estructuras societales se modificaron y se ha permitido ya que la mujer sea parte importante de la danza. Como tal no tiene ningún símbolo. Como les digo, antes en realidad eran 2 hombres, uno vestido de mujer, que iban a dejar la ofrenda y simulaban casarse. Yo creo que en este sentido manifiestan cierta fertilidad, en el sentido de no dar origen a un nuevo ser vivo, sino más bien de dar origen a la lluvia que va a fertilizar la tierra para generar un ciclo agrícola estable. Esa es mi hipótesis, muy debatible. Abraham, también te preguntan aquí, bueno, es un comentario, es interesante su ponencia y tal vez en otras cuadrillas los significados de los objetos son diferentes. ¿Ha hecho alguna investigación funcional sobre este tema? Ya que yo, como danzante, el uso del paraguas es meramente de petición de lluvias, no como adorno. Bueno, lo que pasa es que esa teoría en realidad la creó Ruth de Lechuga. Fue en la década de los 70 que pues llegó a la población de Santa Cruz y Amajad y dijo que los danzantes subían su paraguas como pidiendo lluvia. No, no es cierto. Le digo, yo pregunté a los ancianos. Me dice, no, se usaba paraguas. No, los danzantes no usaban paraguas. Eso es muy reciente. Les digo, de los 50 para acá se empezó a usar paraguas, pero no, en realidad no tiene, en términos de larga duración, es decir, más allá de un siglo, un simbolismo muy específico, sobre todo relacionándolo ya con elementos de la época prehispánica o de la época colonial temprana. Alberto, te preguntan qué significado tiene el jaguar dentro de la danza
¿Qué relación tiene el dios con la serpiente cuando sale de sus fauces? Muy brevemente. Ok, bueno, el jaguar, eso también no lo expliqué. El jaguar, pues como sabemos, es la deidad solar, que es una deidad que, pues lo que comenté con lo de esta leyenda, de que el jaguar o el sol va a perseguir pues, al toro o al venado, pues para matarlo. Después de matarlo es para volver a regresar nuevamente al inframundo, así como el ciclo natural pues, del sol, ¿no? Como sabemos, pues antes nuestros prehispánicos pensaban de que el sol volvía a pasar nuevamente para el inframundo en la noche y volvía a regresar en la mañana, pues para otra vez nuevamente alumbrarnos, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué significado tiene el jaguar dentro de la danza y qué relación tiene el dios? Ah, bueno, ya entendí. Bueno, las fauces, sabemos que la serpiente tiene varios simbolismos. Puede ser desde la misma tierra hasta el mismo cielo, pero ahí da un enfoque claro hacia una cueva. O sea, el dios N o el dios prehispánico que le dicen dios Mam o dios Lajmam, que para los choles aún existe, y es el señor del trueno. Entonces, el Mam, o como le dicen el abuelo, porque eso significa nuestro abuelo, nuestro ancestro, está saliendo de las fauces de una serpiente porque está haciéndose referencia a la cueva, porque para variar el dios N es el dios o el patrono de los brujos, ¿no? De los hechiceros, de los nahuales, o sea, él es la deidad patronal dentro de esta idea, ¿no? Para Negritos de Zapotitlán, lo estético, te doy las preguntas, son tres. ¿Lo estético es el vestuario o la coreografía? ¿Qué son los elementos estéticos y cuáles contiene la danza de Negritos? Es la otra. Lo estético es todo. O sea, no podemos decir qué partes sean estéticas o qué no. O sea, la estética es a partir de la contemplación, pero también de la forma de cómo, en este caso, las comunidades o la danza de Negritos expresa su entorno, expresa sus formas de sentir, etcétera. Entonces, lo estético es todo. No podríamos decir esta parte sí, esta parte no. Al contrario, o sea, más bien tendríamos que entender de manera global y contextual, inclusive, lo que es la danza y verla desde esa perspectiva. Pues, ver los colores, ver la indumentaria, la coreografía, la parafernalia, las eras de mayordomía, etcétera. Son muchas cosas que son importantes de percibir y buscar entenderlas también. Dejé hasta el último esta pregunta, comentario, porque dice, sería bueno la propagación de este tema, de lo estético, en este sentido, a nivel nacional. De igual manera, la aplicación de esta línea de estudios, te pregunta, ¿es aplicable a los carnavales del Valle Poblano Tlaxcalteca? Claro que sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, agradecemos a Abraham Caguanzi, Alfredo Freddy Méndez y José Gabriel García por sus ponencias. Los compañeros aquí estarán entregando sus constancias, muchas gracias. Y solicitamos la presencia de la maestra Raquel Padilla y de la maestra Gabriela Torres, por favor.